Como sabéis, estamos en el cuarto debate organizado desde la sección clínica de Madrid, que ha tomado como hilo conductor el título Vigencia del psicoanálisis 20 años después, en el que estamos también celebrando el 20 aniversario de la creación del NUCEP. Y en esta ocasión conversaremos acerca del lugar del inconsciente en la clínica contemporánea. Bueno, yo quería hacer una pequeñita introducción para entrar en materia, tomando el origen, preguntándonos un poco cuál es el origen del concepto del inconsciente, ¿no? Es interesante porque el inconsciente es uno de estos conceptos creados por Freud que han pasado al dominio público. Ahora es completamente habitual en las conversaciones comunes hablar no, quizás lo haya hecho inconscientemente, como que la gente sospecha de que en sus palabras, en sus decisiones, puede haber motivos que se desconocen. Esto ocurre también con otro tipo de conceptos creados por Freud, lo cual nos hace pensar cómo Freud tuvo esta intuición de darse cuenta de cosas que funcionaban, ¿no? Que funcionaban entre los sujetos. Es muy interesante ver cómo en la mentalidad de Freud, que muchas veces hay esta idea de que el psicoanálisis es algo como un poco extraño, fuera del discurso común, poco científico, y es muy interesante cómo en su artículo de 1915 Freud habla de que la hipótesis del inconsciente, que él lo que hace es una hipótesis de que existe el inconsciente siguiendo el método deductivo. Es muy sencillo, él dice, a ver, si todos tenemos la experiencia de fenómenos, de acontecimientos que nos ocurren, de los que no podemos dar cuenta ni con la consciencia ni con la voluntad, entonces hemos de suponer que existe otra instancia que puede dar cuenta de ellos, ¿no? Ya que tienen lugar y vemos que nos suceden a nosotros, debe haber otra instancia, y esta es la instancia del inconsciente. Es notable que Freud siempre trabaja ya hablando de la hipótesis del inconsciente, y Lacan, por su parte, hablará de estatuto preontológico del inconsciente. Es importante subrayar esto porque es una diferencia fundamental entre cómo se entiende el inconsciente desde el lenguaje común a cómo se entiende el inconsciente desde el psicoanálisis. Se habla de hipótesis del inconsciente y de estatuto preontológico porque en el psicoanálisis no hay esta idea de que hay un contenedor oscuro, lleno de determinaciones que a uno le hacen ser como es, sino que es algo que consideramos, lo suponemos, para que el sujeto pueda empezar a preguntarse por qué le ocurre en esa serie de fenómenos de los que no puede dar cuenta de la causa de una forma consciente, ¿no? O que está ya dado, que hay que descubrir, sino que es algo que se va produciendo en el trabajo analítico. Y una de las aportaciones que hizo Lacan fundamental es dar toda la importancia a que el inconsciente no es algo profundo, sino que está en la misma superficie de lo que hablamos. Es decir, se encuentra en los significantes que elegimos, en las explicaciones que damos a las cosas que nos pasan y especialmente en los puntos de falla, en lo que no se logra decir, en lo que se olvida, en lo que se calla, en lo que se maldice, en el lapsus, en el error, porque precisamente es en eso que falla donde uno va a encontrar una causa. No se buscan causas de lo que funciona, sino que se buscan causas de lo que no funciona. Por lo tanto, allí en esos fallos de lo que hablamos, de lo que contamos, de lo que se nos olvida, es donde vamos a buscar, donde vamos a crear el inconsciente, ¿no? Como os digo, el inconsciente en el psicoanálisis entendemos que se produce en la relación con el analista. Por eso decimos que el analista forma parte del concepto de inconsciente. Es necesario que haya una persona, en este caso el analista,
al que suponemos que sabe lo que nos pasa para que podamos ir construyendo nosotros eso que forma parte de nuestro inconsciente. La primera idea que se hizo Freud para entender por qué había cosas que no lograban ser dichas, por qué había afectos, dificultades, síntomas que no lograban ser puestos en palabras de la buena manera, fue el concepto de represión. Es un concepto que estaba acorde al espíritu de la época, en la que era muy notable la censura que se autoimponía al sujeto de acuerdo a los ideales propios y a los ideales de la época. De esta manera, el planteamiento freudiano fue el clásico: hacer consciente lo inconsciente, encontrar las leyes por las cuales se podía leer lo reprimido en aquello que se hablaba conscientemente. Encontrar las leyes por las que se podía leer las formaciones del inconsciente, que sabemos que para Freud eran los sueños, los lapsus, los olvidos o la envoltura formal del síntoma, ¿no? Con este planteamiento que tuvo Freud, muy mediatizado por el modo de vivir la pulsión, los afectos, lo que les ocurría a los sujetos en su época, llegó a un límite, ¿no? Un límite en sus análisis. Si bien en muchos síntomas se curaban, había otros que se perpetuaban. Freud intentó explicarse este límite al que llegaba con sus análisis a través de la reacción terapéutica negativa, el más allá del principio del placer, la pulsión de muerte o la roca de la castración. Pero fue precisamente Lacan el que, retomando todas estas intuiciones y construcciones freudianas acerca del inconsciente y de sus leyes, el que produjo como un cambio de paradigma, que fue entender que la dificultad de poner en palabras, de que pasase a lo consciente lo que le pasaba a los sujetos en sus síntomas, en sus afectos, en las pulsiones, no era algo que dependiese de las restricciones exteriores de la cultura, sino que era una dificultad estructural que se debía a la dificultad de pasar a lo simbólico lo que acabó siendo llamado el goce, esos afectos y eso que el sujeto no lograba hacer pasar a la palabra, ¿no? Hay esta dificultad estructural que Lacan pudo formalizar, tiene dos aspectos esenciales. Uno, como decía, es que no todo de los afectos del cuerpo puede pasar a la palabra, es decir, que no todo el goce del cuerpo vivo va a poder ser tratado por la palabra, con lo cual queda este remanente inconsciente en el que suponemos el inconsciente, en el que suponemos algo que no está al acceso del sujeto, y el otro aspecto de esta dificultad estructural al que Lacan llegó al final de su enseñanza y que es fundamental y es un cambio radical que tiene que ver con lo que llamamos el ultimísimo Lacan, el final de su enseñanza, es que el propio uso del lenguaje, el propio efecto del lenguaje sobre el cuerpo tiene efectos de goce. Con lo cual hay allí un anudamiento entre lenguaje y goce que no es fácil de tratar, ¿no? Esto en lo que al ver, ante esta dificultad que pudo formalizar Lacan con una riqueza excepcional, que a esto os invitamos que os apuntéis al NUCEP para poder empezar a aprender toda la riqueza de este entramado, en la clínica actual nos hace darnos cuenta de que para cada sujeto hay un engranaje diferente. El inconsciente toma forma de distinta manera, porque este engranaje entre lenguaje y goce es diferente, ¿no? No es lo mismo, no podemos tratar de la misma manera una
un sujeto en el que hace un pequeño delirio para intentar engranar lo que le pasa en el cuerpo con lo que puede pasar a la palabra, que un síntoma histérico en lo que el cuerpo reacciona para poner en escena aquello que no puede ser puesto en palabras, o no es lo mismo tratar con un autista en el que hay un rechazo consistente a que el lenguaje trate su goce, o otros sujetos que intentan tratar su goce más bien con las adicciones, con las sustancias, o un joven que no sabe todavía poner en palabras toda esa irrupción que aparece en la pubertad. Esto hace que, que la posición del psicoanalista sea, en primer lugar, poder ubicar cómo en qué registro está esta relación entre la palabra y el goce para cada sujeto que nos consulta, ¿no? Esto puede hacernos entender por qué el silencio del analista, por qué el analista tiene que callar, porque el analista tiene ante todo que poder escuchar para poder leer cómo se engrana el inconsciente en cada sujeto, ¿no? Sin embargo, esto no implica que la posición, el que tenga que tener esta posición de silencio y para poder escuchar y leer cómo se engrana el inconsciente en cada sujeto, no quiere decir que sea una posición pasiva del analista, ni mucho menos. Muy por el contrario, la existencia, la hipótesis del inconsciente exige a los analistas tener una posición muy activa, porque los analistas sabemos que solo escuchar o solo tomar nota de lo que le ocurre al sujeto que tenemos delante, lo único que hace es llevar al sujeto a la repetición del automatón de su goce. Por eso hay una exigencia de ser activos. Pero ser activos, ¿qué significa? Ser activos significa estar comprometidos con tratar de hacer unas intervenciones que se conviertan en un acontecimiento para el sujeto que tratamos, ¿no? Que en esa intervención que hacemos, el sujeto pueda hacer un hallazgo, algo que le sorprende, ¿no? Algo que entenderá que forma parte de su inconsciente porque sigue una lógica, que no es la lógica del sentido común, sino que es la lógica singular de cómo su goce está articulado a lo simbólico y a lo imaginario. Había puesto así un pequeño ejemplo de un paciente, ¿no? Para poder mostrar, ¿no?, cómo intentar producir este pequeño acontecimiento que significa un hallazgo del inconsciente para un sujeto, ¿no? Por ejemplo, pues, como os decía, un paciente que se queja de su insatisfacción porque sus relaciones amoroso-sexuales nunca llegan a nada. Hace un recuento de las distintas relaciones en las que se han visto frustradas una y otra vez su intento de tener una relación amoroso-sexual con alguien, y después de hacer este recuento en cada una de estas relaciones, declara que lo que sí que hay es la satisfacción de la ruptura, ¿no? Él va hablando en esta tal, y ahí hubo satisfacción en la ruptura, y allí hubo satisfacción en la ruptura. Claro, la capacidad que tiene el analista para poder escuchar cuál es la lógica extraña en la que se establecen las relaciones entre goce y palabra para este sujeto, esa repetición de la satisfacción de la ruptura se sale del estatuto de la lógica común, sí, está más cómodo porque ha roto, para convertirse en un sintagma que habla de la satisfacción de este sujeto. De esta manera, el analista dirá que, lejos de ser insatisfactorias sus relaciones, como se quejaba en el inicio el paciente, son satisfactorias, porque en todas ellas se encuentra la satisfacción de la ruptura.
el sujeto ahí se sorprende, porque se ha logrado encontrar un sintagma que, si bien no se sabe qué significa y no se va a leer desde el discurso común, algo ha tocado en la lógica de que la satisfacción está precisamente allí, ¿no? Bueno, es para entender un poco cómo los analistas estamos un poco avisados de que tenemos que poder captar esa lógica extraña que cada uno en la que se mueve el inconsciente de cada uno de los sujetos que acuden a nuestra consulta, ¿no? Para poder hacer estas intervenciones, a veces trabajamos con la retórica del significante, a veces más bien nos dedicamos a poder circunscribir, que el sujeto pueda circunscribir lo incurable y pueda encontrar un saber hacer con ello. Creo que mis compañeros pondrán algún ejemplo más para que podamos ilustrar cómo esta manera especial en que el analista intenta leer la lógica del inconsciente de cada sujeto y cómo intenta hacerlo llegar, ¿no? Bueno, al final es un trabajo que no es fácil, en el que muchas veces sentimos que no estamos a la altura, pero en otras muchas, orientados por el deseo del analista, logramos hacer ese pequeño toque que hace que el sujeto diga: "Ah, he descubierto algo que no sabía", ¿no? Hay un saber hacer que ahora tengo y antes no tenía. Esto es un poco en lo que estamos comprometidos los analistas de hoy, como los analistas en tiempos de Freud. Entonces, bueno, esta es la pequeña introducción que quería yo hacer. Si os parece, habíamos quedado en que ahora iba a hablar Dolores Castrillo, y porque iba a profundizar ella también en algunos aspectos más, y luego Andrés. Bueno, el tema que voy a tratar yo es el inconsciente y la sexualidad. Bueno, partamos de lo obvio. Hay algo que no va en las relaciones entre los sexos. No es una novedad, lo sabemos desde siempre y sin duda lo sufrimos también desde siempre. Pero ¿desde cuándo nos quejamos? Es difícil saberlo. Lo que sí sabemos, y eso es una novedad en la historia de la civilización, es de la invención por parte de Freud de un discurso del psicoanálisis, que inaugura un nuevo tipo de lazo social, el que se teje entre un sujeto y un otro, que está especialmente diseñado para escuchar, para interpretar y para tratar esa queja. Esa queja que, más allá de que los sujetos pueden expresar manifiestamente, a veces lo expresan manifiestamente, pero sobre todo se dice fundamentalmente a través de sus síntomas. Lo que Freud descubre, como sabido, en el corazón del síntoma es la sexualidad. Antes de la invención de Freud, antes de la invención del psicoanálisis, ¿quién habría podido imaginar una relación entre las producciones del inconsciente, los síntomas y la vida sexual? En principio no parece que exista ninguna, y por referirme a aquellas primeras mujeres histéricas que fueron tratadas por Freud, una completa heterogeneidad parecería caracterizar un fenómeno como el miedo de Emma a entrar en una tienda o la afonía de Dora y los gajes del sexo y el amor. Pero ¿cuál es la causa de este malestar? ¿Por qué la sexualidad hace síntoma? ¿Está afuera la causa cuando la sentimos adentro? Esta pregunta atraviesa de un extremo a otro la obra de Freud. Al principio, en la moral sexual cultural y la nerviosidad moderna, Freud hace responsable de los síntomas a la moral victoriana de su época, que imponía fuertes restricciones a la sexualidad. El resultado es que estas pulsiones sexuales reprimidas retornan bajo la forma de síntomas. Es la nerviosidad moral. Pero al final, en el malestar en la cultura, llega a la conclusión, como decía antes Esperanza, de que la perturbación en la sexualidad es inevitable, que hay algo inherente a la pulsión sexual que hace que ésta nunca encuentre el objeto que sería el adecuado para proporcionar una satisfacción lograda. Y por ende, que las relaciones entre los sexos están condenadas irremediablemente a fallar, a hacer síntomas. Hoy ya no vivimos como en la época de Freud en una cultura que prohíbe el sexo. Al contrario, el discurso del hipercapitalismo
promociona el sexo hasta la saciedad. Lo impone casi como un mandato. Y sin embargo, el malestar entre los sexos no cesa en su insistencia. Es por eso que Lacan formuló el axioma no hay relación sexual. Es la forma en que él tradujo eso que Freud terminó por advertir, que el trastorno entre los sexos es esencial, que no es el destino de ciertos sujetos que serían los nerviosos, sino que es inherente al ser humano en tanto que ser del lenguaje. El lenguaje desnaturaliza el cuerpo, lo afecta de una pérdida irremediable, la del instinto, o como lo expresa Lacan, la del goce natural de la vida. De ahí que pueda formular el axioma no hay relación sexual. Lo que no quiere decir que no haya relaciones sexuales, y estas hay cuanto se quiera. Pero lo que falta es una relación fija e invariable, como esa correspondencia entre un sexo y otro, sobre los rieles del instinto que observamos generalmente. Que no hay relación sexual significa que, perdido el instinto, no hay en el inconsciente una cláusula que diga al hombre cómo ser hombre para una mujer y viceversa. En el fondo, el no hay relación sexual de Lacan da cuenta del tan malentendido pansexualismo freudiano. Si es cierto que el inconsciente habla siempre de lo mismo del sexo, es porque hay algo del sexo en el inconsciente que no puede ser dicho. Es porque falta esa cláusula que diga qué es ser hombre o qué es ser mujer, por lo que el inconsciente no cesa de fabricar esas respuestas repetitivas, monótonas, que son los fantasmas y los síntomas. Por eso, como muy acertadamente afirma Foucault, hay una historia de la sexualidad. Justamente porque, como no hay relación sexual, hay lugar para las invenciones sociales de la relación sexual en el interior de las cuales el sujeto debe situarse. Hay lugar también para que el sujeto haga su invención propia un poco desplazada respecto de la invención social. Frente al agujero de la no relación sexual, las invenciones, aunque siempre singulares en cada sujeto, no dejan de estar conectadas con la subjetividad de la época. Y es así que en nuestra época actual se admiten invenciones que en otro tiempo eran impensables que pudieran ser toleradas socialmente. Admitido ya el matrimonio homosexual, hoy lo que está levantando un auténtico huracán es la cuestión trans. De un lado, asistimos a las reivindicaciones de los colectivos LGTB que una parte de la izquierda se propone recoger en una nueva ley, la denominada ley trans. Del otro, los líderes de la ultraderecha, erigidos en padres higienistas, se han propuesto, en nombre de la ley natural y de la ley de Dios, limpiar el mundo de estos goces sucios y degenerados. ¿Qué podría decirse desde el psicoanálisis? El psicoanálisis sabe que no hay ley natural ni tampoco ley del Padre Dios que pueda remediar el carácter inevitablemente traumático de la sexualidad humana. En el agujero traumático de la no relación sexual pueden colocarse las más diversas formas de la sexualidad. Desde la heterosexualidad a la homosexualidad, la vertiente más o menos de la elección del objeto sexual, y desde la transexualidad al sexo fluido de los queer, en lo que se refiere preferentemente a la cuestión de la identidad. Lo que hoy se engloba bajo el término bastante vago de trans, engloba un abanico de posiciones muy diferentes en cuanto a la identidad sexual. Desde lo que a partir de los años 50, con Benjamin Stoller, se entendía por transexualismo en el sentido estricto de la palabra, es decir, aquellos sujetos que tienen la convicción de pertenecer al sexo contrario de aquel biológico con el que han nacido, pasando por los que no se sienten ni mujeres ni hombres y aspiran a un sexo neutro. En el libro que ha sacado ahora Éric Martí sobre el sexo de los modernos habla muchísimo del tema del sexo neutro, pero más en la teoría que en la clínica, sobre todo en la teoría francesa, hasta los que apuestan por romper el binarismo y creen que siempre sería posible transitar de un género a otro. Lo que tienen en común estas posiciones diferentes es que evidencian de forma muy clara que la sexualidad del ser hablante nada tiene que ver con la sexualidad animal, natural o instintiva. Como subrayó Freud,
En todo sujeto existe una alianza entre el sexo biológico y la subjetivación del sexo a nivel del psiquismo. En El malestar de la cultura, Freud lo decía con estas palabras. Solemos decir que todo hombre presenta tendencias, necesidades y atributos tanto masculinos como femeninos, pero solo la anatomía, más no la psicología, puede revelar la índole de lo masculino y lo femenino. Es decir, si en la anatomía hay macho y hembra, en el psiquismo no está inscrito que sea lo masculino y lo femenino. Hay una alianza entre lo anatómico y lo psíquico. Tenemos aquí, a mi juicio, a un Freud que anticipa la distinción establecida por Stoller, hoy tan cacareada como si fuera una novedad recién descubierta, entre sexo y género. Es decir, entre el sexo biológico y el sentimiento de identidad de género, el sentimiento del sujeto de pertenecer o no al mismo género de aquel que correspondería al sexo biológico. En algunos casos, esta alianza llega al extremo de que el sujeto tiene la certeza de pertenecer al sexo opuesto de aquel con que nació biológicamente. Es evidente que desde el psicoanálisis no se puede considerar la transexualidad como una aberración degenerada, ni tampoco, creo, habría que adscribirla necesariamente a una estructura clínica como la psicosis, sino que es una de las posibilidades de situarse ante la alianza introducida en el cuerpo por el lenguaje. Tampoco se puede negar la necesidad de una legislación que permita a los colectivos LGTB ponerse a resguardo del odio y de la presión que se ejerce contra ellos. Aunque no se me pasa por la cabeza internarme aquí en la enorme complejidad que entraña la cuestión del transexualismo, sin embargo, se pueden cuestionar desde el psicoanálisis varios supuestos de la llamada ley trans, la cual, por el contrario, aborda la cuestión de la transexualidad o de lo trans, aborda lo trans en general, de una forma muy simple, estúpidamente simple, por decirlo con franqueza. Me referiré solo aquí a un punto, el de la llamada autodeterminación de género. Esta ley se basa en un principio según el cual se transita voluntariamente de un sexo al otro como consecuencia del acto performativo de un yo que dice yo soy mujer, no hombre, o viceversa. Pero plantear así las cosas, aparte de que paradojas de la izquierda, eso no deja de despedir un cierto tufillo próximo a la ideología neoliberal que concibe al sujeto como gestor de sí mismo, como empresario de sí mismo. Más allá de esto, supone regresar, bajo una apariencia de progresismo, a tiempos pre-freudianos. Supone ignorar la dimensión de desconocimiento y de engaño narcisista que Freud descubrió como siendo inherente a la instancia del yo. El yo, decía Freud, no es amo en su propia casa. Se cree el dueño de sus dichos y sus deseos, pero ignora que en tanto que sujeto está sujetado al otro del inconsciente y que es desde allí, desde donde habla y desde donde desea. En cuanto a la identidad, lo que el psicoanálisis plantea es que el sujeto no tiene identidad, sino identificaciones. Y las identificaciones del sujeto a algo, a otro, dependen del significado y son fundamentalmente inconscientes. No hay identificación que no suponga una identificación inconsciente y una alienación al otro, lo cual hace imposible la autodeterminación de género. Olvidar la dimensión del inconsciente conlleva confundir la demanda con el deseo. Una cosa es lo que yo pide y otra lo que se desea y desde dónde se desea. Y es siempre, en tanto otro, desde donde el sujeto desea. Así, por ejemplo, la demanda de un niño de transformarse en una niña puede venir de una identificación inconsciente al deseo del otro. A este respecto, es muy ilustrativo el documental Petite Fille, recientemente realizado por Sebastián Listiz. Este documental pone en escena a una familia, muy en primer plano a una madre y a su hijo, Sasha, confrontada a la cuestión de lo que hoy se llama disforia de género, que define el sentimiento de no estar de acuerdo con el sexo biológico atribuido al nacer.
La madre cuenta que es a partir de los 3 años cuando Sasha le empezó a decir que cuando creciera se convertiría en una niña. Si en los primeros tiempos de la vida de Sasha su madre le contradecía, un día sucedió algo que cambió las cosas. Sasha dice una vez más que cuando sea grande será una niña. Y la madre le contesta, no, Sasha, tú nunca serás una niña. Fue tal el desasosiego y la tristeza que esta sentencia produjo en el niño que hizo que la madre acudiera con Sasha a una psiquiatra especialista en disforia de género. Cuando la psiquiatra le pregunta a la madre si tiene algo que decir, ésta le responde que se siente un poco culpable. Y añade, cuando estaba embarazada de Sasha, yo realmente quería tener una hija. Me he preguntado siempre si eso no habrá tenido algo que, antes de que termine la frase, la psiquiatra le interrumpe diciendo, no, eso no tiene nada que ver. No se sabe a qué es debida la disforia de género, pero sí se sabe a lo que no es debido. O sea que usted no se preocupe. Intuitivamente, la madre se siente responsable. Se interroga, en cierto modo, sobre el deseo inconsciente entre ella y su hijo. Pero la psiquiatra anula, con un corte de mangas, toda hipótesis sobre el deseo inconsciente en juego. Tras la buena intención indudable de la psiquiatra de desculpabilizar a la madre, hay manifiestamente un rechazo del inconsciente. La psiquiatra responde inmediatamente a la demanda del niño y de su madre de cambiar de sexo. Una demanda inducida a la vez por la propia oferta de la ciencia y de la medicina, sin dejar el más mínimo resquicio abierto para que el sujeto pueda interrogarse. De hecho, la madre había abierto una vía acerca de qué deseo estará en juego en su pedido de ser una niña. No se tiene otro objetivo que poner en conformidad el sexo biológico con el supuesto sexo psíquico, o mejor dicho, cerebral, pues es de eso, en el fondo, de lo que se trata en la oferta médica. El tratamiento con bloqueadores de pubertad y la hormonación, como paso previo al bisturí, es la buena respuesta para que Sasha acabe con su sufrimiento. Pero, ¿se puede estar tan seguro de que esa es la buena respuesta? No sabemos qué hubiera respondido Sasha si se le hubiera dado la ocasión de interrogarse acerca de su pedido de ser una niña. No sabemos si detrás de su demanda de ser una niña había una identificación al deseo del otro materno. Si se trataba de una creencia pasajera de ser el objeto que colmaría el deseo de su madre, lo que en psicoanálisis se conceptualiza como la creencia de ser el falo imaginario de la madre, o si se trataba de una certeza inamovible. Es fundamental tener en cuenta que hay una diferencia entre demanda y deseo, así como entre certeza y creencia. No son la misma cosa, pero son, digamos, guiancias, brechas que se instituyen dentro de la palabra, dentro del decir mismo. Hay tantas niñas que gustan de vestirse de hombre y jugar a juegos de niños, y tantos niños que rechazan los juegos masculinos y prefieren jugar con muñecas y vestirse de niñas, sin que eso necesariamente devenga de mayores en la certeza de querer transitar hacia el sexo opuesto por el que se ha nacido. El tiempo de crecer, el tiempo de comprender y el tiempo de elegir es tan esencial. Este es el tiempo del que se le privó a Sasha, respondiendo rápidamente a su pedido con bloqueadores de pubertad y hormonación. Pero el tiempo de comprender necesita de un otro que pueda escuchar como conviene a un sujeto, posibilidad que la ley trans elimina sobre pretexto de la despatologización. Vivimos en la época en que el otro del sujeto supuesto saber se ha hecho añicos y esto no es sin consecuencias. Es fundamental mantener la diferencia entre la demanda y el deseo y entre la certeza y la creencia, que no es equiparable a la primera, pero ambas permiten abrir un tiempo precioso para que el sujeto pueda desplegar su malestar en palabras y encontrar su solución singular, que no siempre coincide con la solución universal propuesta por la medicina. Abrir este espacio de tiempo es esencial en los niños y en los adolescentes, pero también en los adultos. Hay algunos sujetos que están poseídos por una extraña, absoluta y no menos enigmática certeza de pertenecer al sexo contrario de aquel con el que han nacido. Pero aparte de que no siempre
es fácil distinguir, y menos con el apresuramiento con que las cosas se pretenden hacer en la ley trans que estamos hablando, aparte de que no siempre es fácil distinguir entre esta certeza y de una creencia firme, eso le implica, además, que aunque hay casos en que la cirugía, sin duda, puede proporcionar un alivio importante a los sujetos, hay también aquellos que hicieron la transición por la vía del bisturí, pero que lamentan hoy no haber tenido la oportunidad de haber elegido otras vías. Les leeré ya, para ir finalizando, unas breves líneas del revelador testimonio que en su libro A la conquista del cuerpo equivocado nos deja Miquel Misé, un transexual que hizo la transición de mujer a hombre. Siento la extraña sensación de que me han robado el cuerpo. De hecho, siento que nos lo han robado a las personas trans en general. Me refiero a que para explicar nuestro malestar se nos ha dicho que no deberíamos haber nacido en este cuerpo, pero que podemos lograr el adecuado con tratamientos hormonales y algunas intervenciones quirúrgicas. He sentido muchas veces que me estaban desvalijando el cuerpo, y desde hace un tiempo he sentido también que quería recuperar lo que pudiera de él si es que aún estaba a tiempo. Ese cuerpo que tanto había odiado, quería conquistarlo de nuevo, abrazarlo muy fuerte y decirle que sentía haberlo abandonado. Cuando inicié mi tratamiento, no me hablaron de otras posibilidades más allá del tratamiento médico para modificar aquel cuerpo equivocado. Por eso siento que me robaron algo de mi cuerpo, que me arrebataron la posibilidad de vivirlo de otro modo. Fin de la cita. Hay una certeza que es importante discutir, decía Catherine Millot en su ensayo ya antiguo, pero excelente, sobre el transexualismo. La de que el remedio al malestar de los transexuales no puede consistir más que en el cambio de sexo. Este testimonio de Miquel Misé y otros vienen a confirmar la necesidad de discutir esta certeza. No hay duda del avance que supone el derecho adquirido de las personas trans a la modificación corporal, y el psicoanálisis en absoluto podría oponerse a ello, ni desdeñar el alivio de sufrimiento que puede producir la operación en algunos sujetos. Pero como dice Miquel Misé, con la lucidez que le caracteriza, centrar toda la reivindicación política trans en ese derecho nos aleja de la pregunta que, bajo mi punto de vista, es más relevante. ¿Cuál es el origen del malestar que sentimos las personas trans? ¿Y cómo se puede combatir? Hay que retener la palabra malestar. En contraste con el espectáculo festivo, multicolor y carnavalesco, con que los colectivos LGTB, guiados por sus líderes, presentan sus reivindicaciones en una suerte de utopía sexual, escuchamos aquí, en singular, a un sujeto que testimonia de su sufrimiento y que no considera en modo alguno que la reivindicación política pueda zanjar la cuestión del malestar que le afecta. En el nuevo proyecto de ley, que de momento ha quedado aplazado, se reconoce a las personas trans el derecho al cambio de nombre en el registro civil, lo que sin duda es algo que reviste gran importancia para los transexuales. Tener una nominación es algo que ellos necesitan y es importante este reconocimiento en el derecho al registro civil. Y para ello no es requerido ahora ningún informe psicológico, ni tampoco la transición quirúrgica. Ahora bien, pretender, esto es lo que me parece a mí una de las cosas también muy equivocadas, en nombre de una despatologización malamente y frívolamente entendida, que a las personas trans no les pasa nada, y que basta con que la sociedad reconozca en el registro civil el nuevo cambio de género para solucionar su malestar, es cerrar en falso la pregunta por el origen de ese malestar, que no todos, pero sí algunos sujetos trans pueden hacerse. Reconocer que más allá de las presiones de origen social, de la transfobia y de la exclusión, que sin duda aumentan enormemente el sufrimiento de las personas trans, hay además un fuerte malestar subjetivo que debería ser escuchado por un otro, como conviene, y digo como conviene, porque no basta con una simple escucha del tipo, usted dice que quiere esto, yo se lo doy. No es patologizar a los transexuales. Se puede suponer, eso sí, dado por ejemplo el mayor número de riesgo de suicidio entre los transexuales, que simplemente son personas más frágiles, más amenazadas y que sufren más que otras.
Pero en todo caso, el malestar con el sexo biológico con el que uno ha nacido no es una experiencia minoritaria reservada a las personas trans, sino más bien lo contrario. Ningún ser hablante puede saber qué es ser hombre o mujer, ni siquiera los transexuales, que tal vez son los únicos que se jactan de tener una identidad sexual monolítica, exenta de dudas y de preguntas, tienen una certeza absolutamente inquebrantable en todos los casos. No hay que descartar que una oferta de palabra, y aquí es esencial la oferta de palabra que en la ley trans no está, no hay que descartar que una oferta de palabra pueda permitir que se abra alguna grieta en esa certeza. También sería esencial tener presentes las diferencias entre el transexualismo masculino, el femenino, el transgénero, etc. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que si la respuesta del otro de la ciencia no les indujese a ello, no siempre las personas trans extraerían la consecuencia de que el único remedio sea la intervención quirúrgica para cambiarse al sexo supuestamente verdadero. Retrasar decisiones que pueden ser irreversibles no es solo una regla de máxima prudencia, es algo imprescindible en tanto que es verdad aquello de que lo que huye de las palabras se experimenta como sufrimiento. Freud inventó un dispositivo en el que aquellas mujeres histéricas, rechazadas por la medicina como meras simuladoras, tuvieron la oportunidad de poner en palabras su malestar y su pregunta acerca de qué es ser una mujer. Pese a quienes se empeñan en acabar con él en nombre de una despatologización que curiosamente no le hace ascos al bisturí, porque eso es lo que está atrás, ¿no? Por un lado, no hay informe psicológico. Ahora, si usted quiere hormonarse y ponerse el bisturí y ponerse los... Eso no hace falta, eso sí. El médico y las hormonas sí. El psi, no. Entonces digo que pese a quienes se empeñan en acabar con él en nombre de una despatologización que curiosamente no le hace ascos al bisturí, el dispositivo inventado por Freud sigue aún vivo para prestar su escucha uno por uno a aquellos sujetos trans o no que se preguntan por la causa de su malestar y no se conforman con las soluciones universales, pretendidamente válidas para todos, que les proponen la medicina, la ciencia y los discursos bien intencionados de algunos partidos políticos. Frente al agujero traumático de la falta de referentes para situarse como hombre o como mujer en el inconsciente, la escucha analítica puede permitir que cada sujeto componga con este imposible su invención singular que le haga la vida más llevadera y, pese a lo que vinculable hay en la sexualidad del ser hablante, más deseable de ser vivida. Muchas gracias. Muchas gracias, Dolores. Que perdona que se me ha olvidado presentarte con la precipitación, que bueno, porque también con la familiaridad que tengo yo con vosotros, y se me ha olvidado presentaros que Dolores Castrillo es docente del NUCEP, es psicoanalista, miembro de la Escuela Lacaniana, ha sido profesora catedrática de filosofía durante mucho tiempo, y la verdad que agradecemos mucho este recorrido que ha hecho sobre esta cuestión actual de lo trans, porque se puede ver muy bien aquí la diferencia entre lo que es el discurso del amo, cómo se responde con el discurso del amo a, podemos decir, a un síntoma, y cómo la apuesta psicoanalítica es precisamente ofrecer la palabra al trans para que aparezca como hablaba yo al principio, para que se pueda construir este inconsciente, para que se pueda, ese deseo del sujeto trans pueda saber más acerca de dónde viene, ¿no? Bueno, de todas formas, ahora creo que luego hablaremos más de esta cuestión de cómo se rechaza el inconsciente desde el discurso del amo, desde el discurso político, y creo que también con Andrés, que va a contarnos algún detalle de un caso de un trans, podremos también afinar más sobre esta cuestión del inconsciente, cómo se juega y cómo lo afronta el psicoanálisis. Bueno, entonces ahora paso la palabra a Andrés Borderías, que como lo conocéis también, yo creo muchos de vosotros, es psicoanalista de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, docente del NUCEP,
Y bueno, él también es director del CPA, que es un centro de psicoanálisis aplicado. Y bueno, pues os dejo con que Andrés comparta con nosotros sus reflexiones acerca del inconsciente en la actualidad. Bueno, muchas gracias, Esperanza, por tu presentación y muchas gracias por la invitación a participar en esta conversación. Voy a prescindir de la introducción que quería hacer para dirigirme rápidamente a una viñeta clínica que les quiero comentar, como ha comentado Esperanza. Pero antes sí, quiero hacer una pequeña puntuación de 2 o 3 cuestiones. La introducción y el desarrollo que ha hecho después Dolores Castrillo han abierto ya un marco de conversación sobre las transformaciones del síntoma en la época y me parece que es una conversación oportuna y necesaria. No sé si saben que en este mismo momento se debate en Francia una nueva iniciativa legal donde, una vez más, desde distintos sectores de la administración de la sanidad pública francesa, se trata de limitar, arrinconar la práctica analítica, las prácticas de la palabra, y no se trata exactamente de una reedición de la iniciativa de hace 20 años, la enmienda Collier. Esta vez, digamos que el lobby que ha tomado el primer nivel de intervención es el lobby que viene de la neurobiología, de la neuropsicología, de tal forma que en su propuesta de construir un nuevo orden de intervención en la clínica de la infancia, a partir del desarrollo de esta iniciativa, prácticamente va a quedar supeditada toda la intervención del campo de la palabra de los responsables y técnicos neuro. Este lobby neuro lucha por hacerse con el control de todo el campo de la intervención clínica. Y este tema me parece que es un eje central del que no podemos perder de vista para poder hacer valer precisamente la importancia de la clínica sostenida en la palabra y en la escucha, en la singularidad del sujeto y en la construcción de un camino que cada sujeto tiene que encontrar a partir de las coordenadas de la transferencia. Así que creo que esta conversación sobre el inconsciente en la clínica contemporánea es fundamental y seguramente tendremos que multiplicar otras caras del mismo. Paradójicamente creo que este lobby neuro se va a encontrar antes, más pronto que tarde, con una parte del lobby trans. Quizás luego en el debate podamos hablar de esto, pero en la medida en que hay un sector, no digo todo ni mucho menos porque es un mundo complejo donde hay posiciones diversas, hay una parte del lobby trans que en sus postulados lo que plantea es soy como soy, no hay que discutir esto, no se discute la causalidad ni los procesos que dan cuenta de la constitución de la identidad, del género, de los semblantes, ni de las posiciones sexuadas. Lo que viene, en definitiva, a sostenerse en postulados biologicistas, aunque no lo sepan, ya que no hay manera de sostener en la época actual que uno es así porque es así, sino es por un fundamento de tipo neuro. Lo que digo es que desde el punto de vista político, no a mucho tardar empezarán a aparecer estudios de neuroimagen que justifican el origen neurológico del trans. Y que esta articulación entre estos dos campos van a introducir un nuevo tiempo en el desarrollo de la práctica clínica institucional. Lo vamos a ver pronto. Por eso me parece importante ampliar nuestras conversaciones. Bueno, antes de pasar a la viñeta, solamente quería recordar
que la perspectiva introducida por Lacan al final de su enseñanza sobre el síntoma es la que nos ha permitido ampliar el campo de nuestra práctica, a la vez que poder entender mejor la naturaleza de las distintas conformaciones del síntoma según se fueron alejando algunas de ellas del marco central clásico del síntoma como metáfora, del síntoma como formación de compromiso, del síntoma como encuentro entre la exigencia de la satisfacción y la defensa. Es a partir de los años 50, con el trabajo que realiza Lacan sobre la psicosis, que se abre la posibilidad de la intervención psicoanalítica en el campo de la psicosis, que hasta ese momento permanecían cerradas a la intervención clínica. En los años 70 podríamos señalar la incorporación al trabajo clínico del campo de las adicciones, de las anorexias, de las bulimias, de las también denominadas patologías del acto. En los años 80, 90, ampliamos el espectro con la conceptualización de las psicosis ordinarias a mediados de los años 90 y la incorporación del trabajo en los espectros del autismo. Por otro lado, los fenómenos del cuerpo que se pueden situar a partir de la conceptualización que se abre con las psicosis ordinarias. Y sí, en el último tiempo es el campo del transexualismo y de los fenómenos trans lo que han pasado a ocupar quizás el centro de nuestros debates, y en ello estamos, no porque no haya una clínica que se desarrolla desde hace tiempo. Yo recientemente he dado cuenta de un caso que atendí a mediados de los años 80, seguramente la primera mujer que se operó como hombre en España. Por un azar tuve la oportunidad de atenderla durante el tiempo previo a su intervención. Pero hay ahora algo distinto, ya no estamos ni tan siquiera en el tiempo del transexualismo. El fenómeno trans entra en otras coordenadas de las que hablaremos quizás más tarde. La perspectiva de Lacan, al final de su enseñanza sobre el síntoma, lo que nos viene a señalar es que cada sujeto encuentra finalmente una manera de hacer con la problemática del goce. Es cuando Lacan hace pasar el goce al primer plano de su conceptualización, de su reflexión, de la elucidación, cuando lo que señala es que el sujeto puede recurrir a la vía del nombre del padre o a otras vías sintomáticas para tratar de encontrar una manera de hacer con el goce. Y que es a partir de la lógica que cada sujeto ha puesto en juego, de la historia que está articulada en este proceso, que el analista se tiene que orientar para tratar de acompañar el trabajo de construcción de su síntoma. Tenemos entonces un campo donde la interpretación todavía se sostiene de la estructura metafórica del inconsciente, pero por otro lado, distintos ámbitos de la clínica donde la sintomatología no responde a la lógica de la metáfora, no responde a la lógica interpretativa. El sujeto no se sostiene en una suposición de saber, donde su inconsciente se va a ir construyendo en un trabajo de elaboración, desciframiento y desciframiento, sino sujetos que tienen una relación distante, cuando no cortocircuitada, respecto del inconsciente, que no esperan un saber, que no esperan una verdad, que no están en la perspectiva de una revelación acerca de lo reprimido, bien porque no forman parte de los sujetos donde lo reprimido forma parte de su síntoma, o bien porque mantienen una relación de distancia respecto a él. Lacan utiliza el término desabonado del inconsciente para Joyce y es un sujeto paradigmático del tramo final de la enseñanza de Jacques Lacan, que da la medida de otras maneras de resolver la relación del sujeto con el goce. Así que el panorama clínico se amplió
se amplió con las transformaciones del orden social y, por otro lado, las mutaciones del síntoma son ahora, para nosotros, susceptibles de encontrar un acompañamiento, un tratamiento, ¿por qué no?, a partir de la orientación que Lacan introduce sobre el síntoma en el final de su enseñanza. Esto implica condiciones particulares que hay que examinar cada vez y, por otro lado, invenciones. Invenciones en lo que tiene que ver con las formas de construir un partenariado, diría yo, cuando la transferencia no se puede sostener en el marco clásico de la suposición de saber. Intervenciones que permiten explorar otras perspectivas de la interpretación para dar lugar a una incidencia sobre el goce. Intervenciones que acompañan al sujeto en su bricolaje para tratar de construir un nuevo acomodo respecto de un goce que ha quedado bien a la deriva o que le desborda. Surgen entonces, por otro lado, nuevos dispositivos institucionales. Lo hemos visto a partir de los años 80 en el ámbito del campo freudiano, para dar lugar a una orientación, a esta orientación en la clínica donde el psicoanálisis orienta a los terapeutas, tanto en su trabajo en los hospitales o en los centros de atención primaria, en las redes públicas de salud, como en la posibilidad de diseñar dispositivos específicos orientados directamente por el psicoanálisis para dar lugar a esta clínica que normalmente es rebotada por las intervenciones normativizantes de los dispositivos de salud mental regidos por el discurso del amo más obtuso. Centros para atender a los niños autistas, para tratar la psicosis de la infancia, como hemos visto surgir en Europa, o dispositivos como los CPCTs puestos en marcha a partir del año 2004, primero en Francia, luego en otros lugares, para dar un lugar, una acogida y un acompañamiento en un tiempo limitado a sujetos que acuden con todo tipo de problemáticas. Este es el margen y el campo de la clínica contemporánea que, por otro lado, tratamos de interrogar en el NUCEP, en el Departamento de Psicopatología Clínica, en el Departamento de Psicoanálisis en las instituciones, donde escuchamos el trabajo que realizan colegas que trabajan en dispositivos en distintos lugares del mundo para intentar captar los inventos y las formas en las que trataron de hacerse partener de las nuevas conformaciones sintomáticas. Pues muchas gracias, Andrés. Bueno, la verdad es que habéis traído los dos esta cuestión de lo trans y su relación con el inconsciente. Yo no sé si hay preguntas en el chat. De momento no. Si no, Rebeca Hernández, excelente las 3 presentaciones. Agradezco a Dolores. Más allá, muchas gracias a los 3, ¿vale? Es un agradecimiento. No sé, mientras se anima la gente a preguntar o a comentar. Y yo, claro, tenía como que me surgía, escuchándoos a los dos, me surgía dos preguntas, ¿no? Una, respecto a por qué no llamar trabajo sobre lo inconsciente a lo que se hace en el caso que has presentado, Andrés, o cómo, porque claro, no es el trabajo sobre el inconsciente de lo reprimido, pero sí que es en el sentido que dice Lacan en el Seminario 11, como de dar la posibilidad de producir un saber, o sea, de producir esta paciente va pudiendo afinar, pues eso, que la solución trans no cubre todo, aparece la posibilidad de este otro significante militante, hay también
una posibilidad de elaborar sobre por qué quiere operarse, por qué no quiere operarse, como que hay todo un trabajo de escritura, a lo mejor no hay un trabajo de interpretación del inconsciente, pero hay un trabajo de escritura de algo que podríamos llamar inconsciente en el sentido de la hipótesis freudiana, de algo que no se sabe, pero que el sujeto le empuja en una dirección. Entonces, por un lado está para mí esta pregunta, ¿no? ¿Cómo discriminar eh, un tipo de inconsciente y otro tipo de trabajo sobre algo que afecta al sujeto, al parletre, mm, y que se va construyendo en una escritura? Y luego la otra cuestión que me parece también importante es, y que en muchos casos trans que ya hemos en el campo freudiano hemos ido escuchando, es que realmente no se habla tanto de sexualidad como de una especie de intención de construir un semblante de la sexualidad, un semblante de la identificación sexual y un semblante de 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 relación sexual con los otros, ¿no? En la paciente que también tú traías, Andrés, como que ella misma decía: "Lo sexual no es tan importante", y como que había ese querer construir una vagina muy bien hecha y muy profunda, que más bien daba la sensación de semblante de sexualidad, ¿no? De poder, adaptarse a un semblante de sexualidad. Entonces, esto era también un poco una pregunta más dirigida a Dolores, de hasta qué punto realmente en los sujetos trans se habla de sexualidad y de identificación sexual, o de intentar construirse un semblante, con el que tratar, un goce y un ser que no se sabe, como a todos nos pasa. Sí, la cuestión de, el semblante es fundamental en los casos Sí. al sexualismo, porque suponen, digamos, por un lado, como diría yo, una arquitectura narcisística, corporal, que permite de una forma encuadrar todo el goce que pueda perturbarles. Exactamente igual que la cuestión de, por eso bien se entiende que las modificaciones corporales no se sabe, unas veces producen, por ejemplo, un intento de suicidio, como en el caso de la paciente que ha traído Andrés, otras veces producen una estabilización, porque hay algo que lo que ocurre es que eso no significa que se libren de todos los otros problemas que tienen, que se libren de la angustia, que se libren de muchísimas cosas, pero a veces pueden ser una solución, por la importancia que tiene la cuestión del imaginario en estos casos. Exactamente igual con el tema de importante, ¿no? El tema de la nominación, de tener un reconocimiento civil, todo esto es muy importante, sin que eso, sin embargo, logre, digamos, solucionar el problema, ¿no? Es una solución parcial que no les libera de las angustias, de los intentos de suicidio y de muchísimas cosas. Es una solución parcial. En cuanto a la cuestión del gozo, pues es muy misterioso porque, en fin, yo no tengo, la verdad que tampoco mucha experiencia, he tenido algunos casos de transexualidad, pero no tengo mucha experiencia, entonces yo en nombre propio me atrevo a hablar regular. Pero bueno, yo he estado leyendo sobre estas cuestiones y se habla mucho, por ejemplo, de lo que llaman la apraxia de los transexuales, es decir, bueno, donde lo más importante es justamente la imagen de ser la mujer, porque el transexual no es que quiera ser una mujer, quiere ser la mujer con mayúscula, y además más mujer que todas las mujeres. Por eso, sobre todo en el transexualismo femenino es distinto, pero en el transexualismo masculino, esa cuestión del star system que tienen, ¿no? Que todas son folclóricas o Marilyn Monroe, o, en fin, la mujer con mayúscula y más mujer que ninguna otra. Verdaderamente es importante, te das cuenta de la importancia que tiene la cuestión de la imagen o de lo imaginario en esta cuestión. ¿Qué pasa con el gozo? Es que realmente es verdad que los estudios que yo he podido leer de Stoller, o bueno, he leído todo Stoller, que es un tocho impresionante, pero bueno, lo que he podido leer, y me parece que Lacan lo cita, creo que a Benjamin lo cita a él, que fue el primero en emplear el término transexualismo, pues se centra mucho más en la cuestión de la identidad sexual, muchísimo más que en la cuestión del goce, que queda
pues más en la sombra. Yo no sé si se ocupan o porque verdaderamente lo que dicen es que hay una praxis importante. Lo que no quiere decir que no gocen, quiere decir es que es un goce muy misterioso el que tienen. Quizás todavía más misterioso que el llamado goce femenino, ¿no? Entonces, obviamente no es que no gocen, la cuestión es que sobre eso sí que hay poca palabra. Y el énfasis de este concepto suele ser más en la cuestión, efectivamente, de la imagen. Entre otras cosas porque hacía falta abrir la dimensión de la escucha para esta cuestión. Yo creo que esto está empezando a cambiar, ¿no? Quería responder brevemente a las dos cuestiones. Primero, sobre el inconsciente. Sí, a ver, ¿qué entendemos por el inconsciente? El inconsciente a cielo abierto en la psicosis, por ejemplo. Trabajamos con el inconsciente en la psicosis, que está ahí, sin represión. Entonces, esto define un ámbito de la clínica. Y el asunto no es este en concreto, sino de qué manera el sujeto se sitúa frente a su inconsciente. Si el sujeto se sitúa en una disposición de leer, de descifrar su inconsciente en la perspectiva de construir un saber, es decir, si se abre la dimensión de la suposición de un saber a desarrollar y que viene además necesariamente acompañada de un deseo de querer cambiar. Un análisis no es solamente un querer saber, también es un querer cambiar a partir de un saber que se supone que se va a desplegar. Entonces, el saber, la verdad, el deseo y el goce se articulan en la transferencia. Esto es lo que define un campo de la clínica que hemos conocido y que todavía existe. Los sujetos que acuden afectados por el malestar y que tienen otra disposición respecto del saber, ¿no?, se sitúan en los dispositivos, en la transferencia, en el encuentro con un analista o con un terapeuta, en una disposición distinta. Eso no quiere decir que uno no se oriente con él a partir de lo que él va a decir de su malestar y de lo que va a construir de su inconsciente y sobre su inconsciente, y del inconsciente que va a producir, porque el inconsciente fundamentalmente se produce en el análisis, ¿no? Es a partir entonces de las coordenadas singulares de la forma en la que un sujeto llega que el analista puede tomar elementos, orientarse por lo que se pone en juego del inconsciente del sujeto. Con respecto al goce, a mí me parece que hay que diferenciar dos aspectos de la cuestión. Uno es el goce que no ha quedado cifrado. No todos los trans, porque estoy convencido de que dentro del ámbito trans hay histerias, por ejemplo. Y me pregunto si el caso de Miquel Misé no es claramente, o no entraría dentro del caso de una histeria, ¿no?, por la posición que tiene respecto de la verdad, del deseo y del inconsciente. Lo dejo como una cuestión hipotética. Es una... Bien. Así que dentro del campo trans hay, si lo miramos desde la perspectiva clásica, hay distintas estructuras clínicas. Y mucho más si encima nos situamos en el campo de la infancia, donde hay niños que están directamente sugestionados por los deseos que les rodean. Y más aún que ahora encima vienen instrumentalizados ya directamente por los programas de formación en los colegios desde muy temprano. El otro día me hablaban en el colegio de fulanita, donde en la clase de los niños de 8 años aparece ya la ideología, porque hay una parte de información y hay una parte de ideología en todo esto, ¿no? Entonces se introducen nuevos sentidos, nuevas fantasías, nuevos fantasmas, como dice Lacan en televisión. Y estos fantasmas prenden en algunos niños, ¿cómo no? Es lógico, en una época donde además la inconsistencia en nombre del padre abre lugar a todo tipo de sideraciones, ¿no? Vuelvo a lo que quería decir. La cuestión entonces se trata del goce, el goce no localizado por la significación fálica. Y en muchos casos de sujetos trans vemos cómo se explora
las identificaciones imaginarias, el semblante, los nombres, el orden simbólico y las nominaciones como intentos de captar algo, de cifrar. Y en algunos casos hay un cierto éxito sintomático. Digamos que hay sujetos que por la vía del tratamiento imaginario, con la hormonación, tienen suficiente y se detienen ahí. Hay sujetos que con el cambio del nombre tienen suficiente y se detienen ahí. Hay sujetos que necesitan de cambios en la imagen y en el nombre y se detienen ahí, seguramente acompañados de otros elementos de invención sintomática. Y hay sujetos que quieren ir más allá e entrar en la rectificación en el cuerpo. Es la operación en el cuerpo lo que creen que va a poder incidir en un anudamiento del goce. E insisto en este término, creen que, porque el sujeto no sabe de antemano qué efecto va a tener sobre él la operación. Hay operaciones que terminan por estabilizar, en algunos casos, pero hay operaciones que lo que hacen es todo lo contrario, desestabilizar, porque el sujeto encuentra que el goce que esperaba cifrar a partir de la invención transexual no queda cernido. Esta persona que viene a hablar está hablando de algo que le angustia por un lado y por otro lado que invade el cuerpo. Este goce del el calor que experimentó como un acontecimiento enigmático en ese verano y del que no puede decir mucho más. Da cuenta de la incidencia del desborde del goce corporal. La operación será capaz de incidir en ello. Será capaz de cifrar, de alojar este goce en las coordenadas de la intervención. Sí, al final nos encontramos con la singularidad del caso por caso y de... Sí, porque hay algo que... Diferenciamos dos cosas, el goce del cuerpo y por otro lado el goce sexual. Claro, en eso me refiero un poco que es lo que decía Dolores. De todas formas, Porque- hay preguntas, lo digo porque hay preguntas, vamos, que termina, pero digo pensando un poco que hay preguntas. No, lo que quiero señalar que cuando no acompaña la significación fálica, lo que tenemos son fórmulas barrocas, inventos, a veces neológicos, para dar cuenta en lo que consiste el goce sexual para el sujeto. Por ejemplo, la transexual que atendí yo. ¿Qué era para ella el goce sexual? El goce sexual era meter. El significante meter nombraba el goce sexual. Está fuera de la lógica fálica, aunque hay un eco fálico en meter. Pero nadie diría que su vida sexual es meter. ¿No? Bueno, vemos, Sí. creo que esto es importante, distintos registros de la significación donde el sujeto trata de decir algo de en qué consiste, en qué cree que consiste el goce sexual. Bien. Porque está el goce sexual antes y después de la intervención. Bien, mira, ha pedido la palabra de Denise Nado. Hola, buenas noches. Muchas Buenas gracias noches. por la presentación. Mira, justamente ahora que hablaba Andrés, quizás me respondía un poco a lo que me estaba preguntando, que a propósito de lo que han planteado como conversación del inconsciente contemporáneo. Ujú. Y me surgía la pregunta en relación a la angustia actual o a la concepción de angustia actual y la concepción de angustia, o sea, perdón, de inconsciente actual. Es decir, que cómo de alguna manera está puesto en juego el inconsciente o puede ponerse en juego el inconsciente en estos dispositivos, por ejemplo, que hablabas tú, Andrés, y con respecto a la angustia que trae el paciente. Es decir, trae una angustia que no sabemos cómo localiza el paciente la angustia, o sea, a qué nivel lo localiza, como una señal, como algo malo, etc. Y por otro lado, ¿dónde está ahí lo del inconsciente? ¿A qué inconsciente nos referimos en estos momentos?
a propósito de lo que han planteado de las situaciones actuales de lo trans, etcétera. Esa es mi pregunta. Gracias. Sí. No sé. Es muy claro, importante dentro de lo trans, efectivamente, como el trans es un término que engloba posiciones muy diferentes, ya digo, desde el transexualismo clásico, de que quiere la certeza de pertenecer a otro sexo, hasta, por ejemplo, por el sexo neutro. Hay un caso muy bonito en el texto de Catherine Millot sobre esta cuestión del sexo neutro. Y hasta los fenómenos, digamos, más actuales que reivindican transitar de un sexo al otro, ahora de aquí, ahora voy a un lado y ahora voy a otro. Tal. La variedad es tan grande que depende de qué, o sea, ahí es importante el tiempo, depende de con qué tipo de estructura nos encontremos, tenemos que pensar en la posibilidad de una elaboración inconsciente o más bien de la línea que planteaba Andrés, de trabajar en otra línea, digamos, más del lado de las digamos, del inconsciente real o de las invenciones sintomáticas, ¿no? Depende muchísimo de cada caso, pero yo lo que creo que es fundamental es que en todos los casos, la cuestión del tiempo, es decir, no tomar decisiones precipitadas, dar la oportunidad de la palabra es esencial, incluidos los casos de que parecen de máxima certeza, que lo pueden ser, pero que, si Andrés, a veces el recurso a la operación, en cuanto que tiene un efecto, digamos, de armazón imaginaria sobre un goce extravío, pues puede tener efectos positivos, puede tener efectos de estabilización y lo contrario también. Entonces, aquí es verdad que es muy importante el caso por caso, es muy importante también el diagnóstico diferencial, no meter todo en el mismo cajón desastre y hacer la apuesta por la palabra en todos los casos. Ya se verá, pero me parece que es urgente reclamar la función de la palabra, retornar a la función de la palabra. Sí, porque al final es esta cuestión del ciframiento del goce que ponía Andrés, Andrés en cuestión, vamos, que nos lo planteaba, lo que de alguna forma da lugar al inconsciente es esta dificultad del ciframiento del goce, que es muy distinto en determinados sujetos que llamamos desabonados del inconsciente, a otros sujetos que hay un ciframiento, pero un mal ciframiento, que se busca otro ciframiento, pero todo el trabajo de la palabra es alrededor de cómo cifrar el goce, ¿no? Cómo cifrar el goce. Y bueno, esto es un poco lo que yo creo que decía Denise, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Pues claro, la diferencia es de qué manera hay una manera de cifrar el goce que llamamos neurótica, en la que aparece la represión, aparece la suposición de saber, aparece todo el trabajo interpretativo. Y por otro lado hay un ciframiento del goce que se escapa más y que se trata de estas invenciones que van haciendo pues los sujetos que tienen estas estructuras pues desde psicosis ordinaria, psicosis, no sé, otro tipo de modo de intentar. Si tú lees las memorias de Thomas Beatty, por ejemplo, Sí. Thomas Beatty es un transexual conocido, fue el caso de esta mujer que inició la transición hacia el hombre, pero manteniendo el aparato reproductor femenino, y fue ya reconocido como hombre que quedó embarazado como mujer. Bueno, fue un caso muy espectacular de los años finales de los 90, principios del 2000, y mira, lo tengo aquí. Si hay una pregunta respecto a esto. Tiene sus memorias, que las podéis leer, se llama Labor of Love, están en inglés, y tú lo lees y encuentras, como decía, la historia familiar a cielo abierto. El inconsciente está ahí a cielo abierto. ¿Sí? Puedes encontrar los puntos, elementos de identificación, momentos de viraje,
lo que uno podría construir un partener con un analista que en cierto sentido está desplegado allí. Hizo su trabajo desarrollado de la transferencia con el psicoanálisis y en principio parece que le fue suficiente para poderse sostener en la vida. No necesariamente hay que ir al analista para encontrar una forma sintomática de estar en el mundo. Estos sujetos, hablando con el analista, pueden encontrar quizás elementos para orientarse respecto de su decisión. La paciente que yo atendí en su momento pudo formular cuáles eran las coordenadas donde se había decidido su destino y pudo localizar ambos puntos importantes. Esto pueden ser elementos que apuntalen una decisión. En un sentido bueno, el hecho mismo de hablar de ello ya es poner en juego la metonimia, el ciframiento por la metonimia. Y el sujeto que puede elaborar algunas de estas cuestiones entra un acosadorista. El sujeto que fue al CPCT, aunque solo fuera estos 4 meses, no es la misma antes y después de haber podido hacer este recorrido por algunos puntos de su historia. Sin saber por esas marcas, puedan vestir. Elementos de la identificación, elementos de la Un análisis donde se cierto decide modo es esto. el destino. Y por otro lado, pues, aquí hay invenciones donde vemos el inconsciente real escupiendo fórmulas. Es un tricolaje. Esta fórmula de meter, el goce sexual es meter, es muy particular, es como una pieza suelta. Y su analítica, que no me extraña que me digas que vas a escuchar por qué. Angélica Rosario Campos Sosa hace una pregunta, no sé si quieres hacerla tú, Angélica, o la leo yo en el chat. Para que pueda tener, digamos, un lugar. No sé, práctica Angélica, misma bueno, del psicoanálisis. la leo. Dice, ¿podrían profundizar sobre esta actual perspectiva de géneros? ¿Cómo está convocado el psicoanálisis y sobre el inconsciente? Ahí, bueno, de esto estamos hablando. Bien, que se tome como retrógrado o como no se considera Ahora es consciente que no es o un qué objeto de la no se determinación considera el contexto en el psicoanálisis, concepto perdona. Esta parte me ha asunto. Bueno, estamos... Y la última pregunta de cómo abordar este tema con los adolescentes. Una guía La determinación plantea del género y el inconsciente, lo estamos hablando. Quizás lo más singular de su pregunta es esta parte de cómo abordar el tema con los de las adolescentes. desviaciones Es interesante, ¿no?, esta pregunta, porque es verdad que se ven estos casos con un poco de empuje por la situación social y de poca elaboración, que es lo que tú traías, Dolores, también de esa imposibilidad de elaborar y de empuje. en un psicoanálisis y el empuje de que a pesar de todas las desgraciaciones, ahí hay que lo ir de empuje, y también hablamos de la educación en los colegios, de esa libertad que lo que hay de trabajar en la libertad, y hay una empuje a la... Uno puede, digamos, llevar a la voz porque si sos para introducir un agujero, sujetarse, soplar, no como que tal pausó adolescente de ser moderno y ser progre y demás. Y esto en otros y una persona que tenga un sujeto que tenga, me parece, duros coeficientes que apuntas puede solicitar, puede llevar a soltar para empezar una etapa en los registros civiles, todas base de su continuación. Ahora tengo hay uno de una dialéctica sugestiva entre determinista y una oferta y es por ejemplo, de que una adolescente histérica solicite un cambio pero en el registro civil está Pedro, pues se llama Juana, no, pues solicitar, uno constata aquí ese riesgo. Y de alguna manera, a pesar de las determinaciones que le han venido del otro, por ejemplo, del discurso parental, un montón de cosas que ha determinado lo que va a ser la existencia del sujeto, uno puede cambiar la posición y alguna Sería apuntarla es de no querer saber si hay el viene por eso del algo, ¿no? Y eso se puede análisis. Y eso cambia su pequeño análisis. No. Lo que pasa que Luego, me parece que el psicoanálisis es decir, adaptación lacaniana.
psicoanálisis abre una perspectiva extraordinariamente progresista, diría, pero en el sentido del término, y que le permite a un sujeto progresar respecto de su decisión a partir de Conozco mucho el tema de los tiempos de conocer. La paciente que ha tenido fundamental el datos, psicoanálisis desde el punto de vista de las me neurociencias. parece que le vino bien. Me parece que muy interesantes. No estamos del lado de la defensa de no sé qué nombre del padre que dicta cómo tienen que ser las cosas. Nunca ha sido así en la orientación iraniana. La orientación por el síntoma es precisamente la que arranca de la propia idea de Freud. El delirio ya es un intento de autocuración. Pueda reducirse, No se trata de estrecharse tanto mirar el delirio, al contrario, de acompañar al sujeto que en su elaboración delirante. digamos, Y hacer quieren agudirse tanto que el fuerte sostenido también por el cuerpo de coincidir. Yo creo que entre neurociencia y psicoanálisis, ya decir eso. Otra cosa ¿Cuál sería entonces la relación entre neurociencia y psicoanálisis? es introducir el necesario tiempo de En la teoría de conjuntos hay dos maneras de pensar esto. evitar la precipitación hacia una intervención que puede tener las peores consecuencias para un sujeto. Se ubica, digamos, parecería un campo común que sería menos tonto. Venir una de las palabras que más venían es solucionar lo que me piden. O es peor, hay cosas peores porque prohíben el cuestionamiento de la decisión del sujeto. Es más, hay un capítulo que penaliza la intervención de un clínico sin ir a cuestionar, porque lo cataloga ya como trans. Y hemos entrado además en otro terreno. Ahora lo que surge son bandas de chicas trans Ciertos puntos de intersección para los trans, con la idea de que es la política de la cancelación. Todo lo que no responda a lo que yo demando es en contra de eso, y por lo tanto lo demando y lo denuncio. Así que estamos en un terreno muy delicado. La cuestión de la palabra, la oferta de la palabra, hay que matizarla mucho. Porque se puede decir que sí, que queremos prácticas de la escucha, pero efectivamente, prácticas de la escucha sin respuesta. Yo quiero que usted me escuche, pero no me la gusta. Es decir, Oye, ¿qué tal? lo que yo quiero no se cuestiona. Es una especie de, Digamos que hay de eso, de premisa de la escucha en el supuesto de que el que llamaría es eso no se del reto. Porque si no, como yo no lo sabía, estaba piensa que la deriva no es claro. toma. Y no se les pregunta una vez, pero luego no se les pregunta. Se les pregunta y se les retira la palabra. Son susceptibles de ser insultos. Que no son de esperanza, sino cegar. ¿Vosotros creéis en la tesitud y que en este momento está la cuestión de la ley más vaciado de todo el simbólico de la palabra? En la casa de psicoanálisis puede hacer algo más ilustrado para parar este loquerío. Pero Por lo que sé, hay una voluntad de se acerca concluir con la elaboración del proyecto de ley antes del Día del Orgullo Gay. entonces que piden Esto es dentro de muy pocos días. Porque, bueno, sufrimiento. el gobierno quiere evitar el mal trago de no ser invitado al Día del Orgullo Gay, porque se ha constituido una plataforma que está ejerciendo una presión muy importante. Carmen Calvo ha quedado apartada. A la interpretación. Hasta ahora era ella la que estaba cabezando Este resto es lo que Lacan llama y las conversaciones en el Montero. Por otro lado, tiene la visión de que va a haber una reacción de los colectivos feministas si esto avanza tal y como está en este momento. Que hemos entrado en un panorama muy complejo. Que esto le puede costar el futuro al propio Partido Socialista. Yo tomo Que los cuadros dentro del movimiento feminista tienen un peso muy importante dentro del Partido Socialista. Y retroceder frente a
uno de los puntos centrales de esta ley. Es una carga de profundidad importantísima para cualquier partido político. Además, es una emboscada, pues los partidos que representan las posiciones más tradicionalistas lo tienen, voy a decirlo así, a huevo, en el momento en que este proyecto llega al Parlamento. Porque es mucho más fácil defender ante la opinión pública los postulados de nombre de padre. Ya me vais a explicar cómo entiende un trabajador de la periferia de Madrid lo que implica la ley. Amiga, hay otra pregunta, porque hay varias preguntas aquí pendientes que yo creo que a lo mejor tú puedes, Andrés, explicar un poco más que respecto a el caso de Viti, dice una mujer trans que queda embarazada. Preguntan cómo se puede interpretar el hecho de que ante el rechazo de su cuerpo de mujer decida ser un hombre embarazado. Claro, es verdad que hay algo como... Claro, es el arreglo singular, no el... ¿Cómo lo ves tú que has leído el libro de este hombre? No se puede interpretar sin el sujeto. Es el sujeto el que tiene que explicarnos, si quiere, cómo ha llegado a construir esta forma. Nosotros de antemano no sabemos. Ni tan siquiera lo podemos deducir de lo que no sabemos. Todos sabemos que han puesto, hay varios casos. Aquí ha habido uno me parece que en Granada, el caso Rubén, que se mismo y seguramente, por ejemplo, que se transforma y actúa en hombre con nada, que es el efecto de yo, es un no, pero no se analizó. No lo sabemos, pero para verlo, a mí estos casos me llevan a pensar mucho en esa hipótesis que es antiguo, porque también lo de Millote se puede hacer, por ejemplo, el libro se llama El Texto de Catherine Millot. Hacer años que ella se transforme por el sexo, ex-sexo. Del año 86. 3 años. Y lo que ella plantea, sobre todo en casos de... Sí, en casos bien... Y lo que ella plantea justamente es en general en todos los transexuales, particularmente en el transexualidad, es la hipótesis de un tercer sexo. Es decir, que en realidad no quieren ser ni hombres ni querrían ser tercer sexo, fuera de la diferente sexual, el sueño, si decirlo, de un digamos, un caso cómico, de hacer con experimentable, y en ese sentido, se les envía estos casos de... Es como, una cosa, no los hemos escuchado, pues no los de lo están, entonces, bastante a esta el sexo, al ver padre y madre a la vez, que es bueno, podemos lógico. En aquel momento estaban bajo el efecto del segundo sexo de Simone de Beauvoir. Entonces la idea del tercer sexo era añadir una primera categoría a lo que luego empieza a ser la cadena LGTBIQ, etc. Es entrar en la lógica del nominalismo, que es... Pero perdona, pero no era una reivindicación. Teniendo una pregunta que además se trae, que yo no es una riqueza de Luisa. Es una historia subjetiva. Judith Butler no había escrito todavía El género en disputa. No se trata de una reivindicación en ese momento, es un intento de nombrar. Lo que vemos es en los distintos intentos de poner un nombre con la experiencia del goce singular. Por eso se multiplican las categorías al infinito. Hay sujetos que se... Este tema, la cuestión de la reproducción es fundamental. Bueno, hoy yo no quería disimular, no. Ya no es. No creo. El gordo ahora es el tema de la ley derecha a escribirse en los registros civil, lo mismo. Ya ves, largo. Y esas van a ser las demandas que yo creo, ¿no? Vamos a encontrarnos en un crescendo. La reproducción es lo verdaderamente nuevo en su aseguración y que ir.
Bueno, no sé, claro, en este sentido, Sí, en este sentido. tiene problemas. Ya que estamos, pero dijimos, esto de alteración de la homosexualidad, ya, pues esto está en juego no solamente la manera que tiene ella, si es transexual, de hacer con su voce, siéndose padre, sino que hay un, te parece, niño, lo real. Tampoco es como, bueno, pero sabía, ¿no? Son los seres, todos los del niño, ¿qué efectos puede tener su sujeto que lo madre niño? Esa reacción de que educar su padre sea ese primito real, y desde el punto de vista Bueno, de eso puede avanzar. claro, pero en este sentido, Esos no tienen real efectos, un sujeto esquizofrénico, que su cabello más patológicos que el hecho de nacer bajo una familia con la ley del nombrar padre para él bien puesto. Lo mejor no. ¿En cuántas familias clásicas padre que son madre es la madre? por eso, que en este sentido hay un comentario en el chat que también ¿En que cuántas dijo, familias clásicas el padre es la madre? sí, que también cuántas maternidades y paternidades, El padre sea la madre y que la madre sea no sé. pero en este, yo ahí creo que estamos, Causa. no lo sé, yo creo que eso está por ver cómo será. Difícil. Decir que como estamos más allá del Edipo, entonces vivimos en la noche donde está cero. Creo que es, Bueno, por otro lado, es un movimiento Habría que detenerlo. bueno, después el tema de la representación de los transexuales, pues que no, a los sexuales, en todas formas, pero a ver, pero ¿cuántas maternidades y paternidades heterosexuales son alojadas y no tienen ningún sentido y los padres desaparecen y las madres? Yo creo que ahí no se puede caer en un conservadurismo de que porque sea una reproducción heterosexual va a ser menos loca que una. Hemos entrado en una época donde verdaderamente el nombre del padre ya no funciona y las distintas formas. Es en cada sujeto, Como Lisa levantado la mano, le digo para que lo sepáis. punto de desviación de diagnóstico de la clasificación de Joyce con para cada sujeto. Cada sujeto, con Lacan ya la califica de desvarimática porque dice, él creía, Joyce creía que tenía efectos a eso. Y cada sonora se puede ser bien caso, que dice, creer que uno tiene en su vientre aquella que nada más es peor de la cosa. Quiere decir un particular, a ver si es conservador Lacan, es conservadorista Lacan, no lo sé, además no, el cambio de la superioridad siempre es no es universal, ¿vale? En estos abuelos de los panares a hacer es un a nivel del uno por uno les ver para sujetos y efectivos a eso y cómo se supone que solucionan letra cap singular como siempre he dicho. Si te parece, Dolores, la persona que ha hecho la pregunta sobre el embarazo ha pedido la palabra, ha levantado la mano, Matilde Molines, la demasiado de siempre si quieres puedes hablar. Vale, buenas noches. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra presentación, que ha estado muy bien. A mí me preocupa el tema de las nuevas formas de procreación y todo eres un intento. Todos sabemos darle a inventos de la cintura, todo de manera envidia asistida, cuando ahorita hablabas de la envidia en las mujeres. En el caso de la envidia y de la parental que hay algo añadir en las... Y es que a mí en este verano lo que llamaba atención, porque además las científicas mujeres se le va a el pede ginecólogas que trabajan con mujeres trans que han por eso formado en hombres y que cuando, por ejemplo, les baja a veces el permite
de sangre y demás, que se pone fatal. Entonces, hay algo que a mí le llama la atención, y es que si hay un rechazo del cuerpo como mujer y que no es una cosa histérica, así como cuando éramos jovencitas y leíamos a los 5 y todas queríamos ser parte, yo escrita a los 6 y alguna ha leído a los 5, pero todas queríamos ser Jorge. Aquí hay una glorificación en el cuerpo, hay un rechazo al cuerpo de mujer, a todos los síntomas que podrían tener TVs, nuevas tecnologías, con la regla, con el pecho y demás. Y sin embargo, no hay que tener obsesiones por quedarse embarazados cuando ahí se va a dar un parto, no sé cómo, pues de verdad que no tengo ni idea, pero tiene que haber un parto, ese niño tiene que salir por alguna parte. Una cesárea. Sí, claro, pero ¿qué puede implicar para una mujer que ha rechazado el cuerpo de mujer, que ha decidido quedarse embarazado, ese parto? ¿Cómo va a influir eso en el niño o niña que venga al mundo? Hay que separar que todos sabemos que en el caso de múltiples formas de adopción, asistidas, adopciones y demás, no son tan... ¿verdad? Por eso, además, o sea, que las familias tradicionales, ya lo dijo Lacan en el 1938, que en el resto de la familia social, y eso ya ponen cuestionamientos, ¿verdad? Veis el padre y demás, pero mi pregunta es, porque ahí hay algo tan de lo físico, no sé esto, pero es tan del cuerpo, que no sé, a mí me inquieta a ver en cuanto a qué va a ser de esos niños, porque uno no puede tener un niño como quien se va a comprar una caja de menos al supermercado. Corporal. Y eso yo creo que tiene que estar todos, y muchos pan. Me da igual que sean pares, que sean heterosexuales, que sean lo que sean. Esto es pesidural. Y a buscar como quien más menos ya no tiene nada, me parece muy cuestionable. Y esto es ¿no? Cállate, que estoy hablando. Y en este caso, ¿dónde? Aparecen todas las redes sociales. Se hace famoso en Instagram. Todos los adolescentes de mi circuito no conocen. ¿Y el sexo? Creo que hay además un tenerse que hacer notar, tener que hacerlo tener que dar esa imagen que me resulta Va a ser considerado teco de pasar que programar a cita de reaccionaria. Es máquina, ¿no? Pero a mí me preocupa. ¿Qué efectos tienes? Y nada más. Perdona, Andrés, por ahí de un choque. De todas formas, hay aquí una nota de Araceli Fuentes que yo creo que es importante en este sentido, que hablas por un lado de la cuestión mujer y de la cuestión madre, y es verdad que para el psicoanálisis son dos cuestiones muy distintas. Una cosa es la cuestión del cuerpo de mujer y otra cosa es el ser madre, que está más del lado del tener, y que como que son de dos órdenes distintos, ¿no? El cuerpo de mujer del que tú hablas a lo mejor es distinto, que luego el querer tener un hijo está dentro de otro ordenamiento, ¿no? Pero bueno, esto se dispara. vamos, si queréis, ahí como quedan tres preguntas o así, por ir terminando. ¿Os parece? Leo las 3 preguntas y comentamos un poco. No, bueno. Leo las preguntas que quedan, comentamos y cerramos, que es verdad que ya es un poco tardío. Penosa Llovera pregunta por la diferencia, más concreto Andrés, sobre si podrías explicar un poco los dos goces, el goce del cuerpo y el goce sexual. Ana Mónaco, bueno,
Claro, de esto hemos hablado más, ¿no? De esto hemos hablado casi toda la noche. Dice, todo el tema trans nos devuelve a pensar en qué es ser un hombre y qué es ser una mujer. Un hombre en el registro, el aspecto, los genitales. Bueno, esto yo creo que lo hemos tratado bastante. Y luego, bueno, está la importancia de los espacios para y el encuentro con un analista. Hay está un comentario, pues sí, en ese sentido de que consideran una posición conservadora esta cuestión de tener un hijo de los trans, porque dicen cuántas decisiones estúpidas se toman a diario por cualquiera en tener un hijo desde lo heterosexual, que eso ya Ese comentario no lo entendí. Espera un poco. sí, de que aparece una posición conservadora tras ese temor de la maternidad o paternidad de los trans. Dice, ¿qué pasa con tener un hijo, por ejemplo, en todas las decisiones estúpidas que se toman a diario? O sea, que hay muchos hijos que se vienen al mundo, pues eso, en una decisión alocada o en un acontecimiento alocado. Bueno, las preguntas, sí, esta ya no hay agradecimientos. Vale. Bueno, pues eso es un poco el tema de Pues sería casi materia para otra contestación. En su tanto se puede Si quieres tú, Andrés, comentar algo más. Tenemos el cuerpo, podemos tomarlo en perspectiva autoerótica, no necesariamente necesita de un partener sexual. entre lo que es la sexualidad a nivel anatómico. Entonces vemos que hay sujetos que prescinden del goce sexual en la medida en que Son las tres. tiene que pasar por el cuerpo de otro, Biológica. poner en juego el encuentro con otro cuerpo. Determina la sexualidad. Uno puede nacer con cuerpo de hombre. Vemos los inventos entonces de algunos sujetos trans para escisión nombrar la sexualidad anatómica y la sexualidad psíquica para poder acceder al goce sexual. Evidentemente, en todo esto hay también el efecto de la cuestión del conservadurismo para la resolución transexualidad a nivel psicológico. Es un problema digamos, porque quien dice la anatomía ni siquiera dentro de los propios psicoanalistas sobre la ciencia, es lo que viene uno psicoanalistas lacanianos, vamos, y estoy interesando por su Dider, o estoy pensando en los Sermet, se pueden estimar del lado de los conservadurismos. Es muy curioso, por ejemplo, leer lo que tú has compilado a Grey's Anatomy de poner el capsulito de esta de las diferencias que me parecen más nada sujeto que plantea justamente este tema de la reproducción individual que plantean Sermet y Millet. Si os parece, os leo toda la conversación, porque es muy pequeña, pero tiene su nido para ver la cuestión del conservadurismo. Están hablando de estos casos y Ansermet comenta, dice, estamos realmente en la era de la poscreación. Yo es el que se piensa como madre de Nora. Y entonces hablan de un caso de un transexual y dice Ansermet, estamos realmente en la era de la poscreación, que es la de una flexibilidad sorprendente. Y Miller dice, sí, en fundamentos de la especie humana es formidable. Hay en esta especie una inventiva y una vitalidad muy agradables. Y después añade, todo esto es atroz, pero es lo que dijo Cicato en la anatomía, o peor, ficarías, que estamos acostumbrados a que ver, conocemos y entonces, pero vamos a cambiar esto tal vez, peor. Lo peor no siempre seguro. Lo peor no es siempre seguro. Todo se resuelve. Más cambiando la anatomía. Esta gracias. Pero no hay siendo la anatomía. No hay ninguna razón para pensar que esta constante manipulación de la letra, que no más va a ser preventiva, también puede ser para. No hay ningún para hablarlo. Esto de Bonbot te ha venido la creatividad, pero también es por el genio de la especie de Aragón se encaminaba a destruirse así. Mientras tanto, nos habremos divertido.
Bueno, sí, a lo mejor Milen es muy conservador, pero creo que uno no puede decir que todos los gatos son pardos y que dado que en realidad tener hijos es obviamente el fruto del malentendido, todos los hijos son hijos como hijos del malentendido entre los sexos, que todos los hijos sean hijos del malentendido, que es una evidencia para el psicoanálisis, no quiere decir que todos los malentendidos tengan la misma, digamos, el mismo peso sobre un sujeto. Esto no quiere decir tampoco, ni mucho menos, que haya que pensar que porque uno ha nacido de un hombre con vientre de mujer, entonces tiene la vida gafada. No, no, no. Podrá encontrar su solución singular, naturalmente. Que no podemos hacer de ningún sujeto es... el sujeto tiene unos puntos de determinación, está determinado, pero al mismo tiempo hay el indeterminismo, hay la tige, como dice Lacan, o hay la insondable decisión del ser, bueno, sí, toda una serie de elementos que hacen que el sujeto no es un efecto de la determinación. No es un efecto de las determinaciones, no lo es, pero tampoco podemos decir que estas no cuentan, o que es todo igual, que es igual un tipo de malentendido, ser el hijo de un malentendido que otro. Parece que seríamos un poquito, no sé, un poquito, digamos, todos los gatos son pardos. Hay que discriminar un poquito más, no todo es igual. Como somos hijos del malentendido, cualquier malentendido es equivalente a... Yo creo que esto no quiere decir nada, porque vuelvo a insistir, estoy segura que vamos a... Nosotros no, porque ya somos mayores, pero, por ejemplo, tú, Esperanza, es posible que atiendas ya a alguna persona que ha nacido de un sexual. Y bueno, pues ya veremos a ver qué juego da. No hay que descartarlo. Yo creo que bueno, si el psicoanálisis sobrevive, claro que lo sabemos. Bueno, será eso lo que quería decir. Bueno, sí, bueno, pues si queréis, si os parece, podemos con las palabras de Dolores un poco terminar. A ver, hay algo, yo creo, Dolores, que no se le puede poner límite, a esto que está ocurriendo no se le puede poner límite, podremos irlo leyendo desde nuestro trabajo de analistas, desde nuestras reflexiones, y nos queda mucho por ver realmente, ¿no? Te quiero decir, hace 10 años, 20 años, no nos esperábamos este empuje de lo trans. Hace 20 años a nadie nos lo imaginábamos, eran casos como más excepcionales, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver. Tratamos de estar a la altura de la época. Claro, yo no soy pesimista. La época es así. Vamos a tratar de acompañar a los sujetos que prescinden el nombre del padre. Sí. Sí, no, bueno, o que tienen otra libertad frente al nombre del padre, ¿no? Digo que no se puede decir, no que no vamos a acompañar, no que se va a parar, lo único que decir es que no se puede decir que es igual. No, porque si más bien lo que decimos... Malentendido da lo mismo. No. Esto sea conservador. No, yo creo que la posición del psicoanálisis es más bien que cada malentendido es singular. No es que todos los malentendidos son iguales, sino que cada uno es singular. Entonces, que el malentendido del nacimiento de un trans es tan distinto como puede serlo el del que hemos nacido nosotros. Y entonces hay que ver, hay que escuchar, hay que conocer. Y yo tampoco soy, porque hace unos años teníamos mucho también, se temía en cierta opinión pública los hijos de homosexuales, y hoy en día sí que tratamos a muchísimos hijos de homosexuales que tienen un ordenamiento bastante notable, que no hay mucha diferencia respecto a los hijos de una pareja heterosexual. Entonces, por eso hay que ver, y yo desde luego no soy especialmente pesimista en esto, más que pesimismo normal. Yo ahora haría que estoy inquieta, no me parece que sea conservadora por estar inquieta, pero bueno, también, no sé, la relación de cada uno con la inquietud y la angustia, tenemos que superar la angustia, pero sí. Sí, bueno, también aquí Araceli comenta, hay otros casos, por ejemplo, lo de tener un hijo para curar a un hermano enfermo. Claro, es que hay muchas situaciones,
cada malentendido es singular y como tal hay que tratarlo y como tal hay que escucharlo, ¿no? Bueno, pues yo creo que podemos dar por terminado el encuentro, ¿no? Son las 11 menos 5, ha sido muy, muy fructífero. Es verdad que nos hemos desviado un poco más a la cuestión trans que a la cuestión del inconsciente, pero bueno, también es un poco el empuje de la época, ¿no? Muchas gracias. No sé si queréis añadir algo más, Andrés y Dolores, o si os parece bien que despidamos. ¿Os parece bien que despidamos entonces? Bueno, pues muchas gracias a los dos por todas Gracias a ti, vuestras Esperanza. aportaciones y bueno, y un abrazo a todos los que habéis participado. Muchas gracias.